Hola, ¿cómo están? Este es el laboratorio de pares craneales para la carrera de kinesiología. En esta imagen, visto desde la parte superior, estamos viendo gran parte de los elementos que corresponden a los pares craneales en su relación que tienen con la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y finalmente la fosa craneal posterior. En relación al primer par craneal, este es el bulbo olfatorio, inmediatamente hacia la parte posterior viene la cinta olfatoria. La relación que tienen es a través de la lámina cribosa conectando la fosa nasal con la fosa craneal anterior. Después viene el segundo par craneal y su punto de proyección hacia la cavidad orbitaria, pasando por el foramen óptico. Este nervio denominado óptico tiene que ver con la sensación de la visión. Después viene el tercer par craneal emergiendo en la fosa interpeduncular, oculomotor, que está dispuesto para la mayor parte de los músculos que mueven el globo ocular, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. El único par craneal que nace por detrás del mesencéfalo, a la altura de los colículos inferiores, corresponde al cuarto par craneal, que se encarga de controlar al músculo oblicuo superior. Después viene el quinto par craneal a través de su rama oftálmica, que se va a encargar de distribuirse para poder dar la sensibilidad a elementos de la órbita y que cubren la órbita. Y también como parte del quinto par craneal tenemos una rama que corresponde al nervio maxilar. Estaban entonces los pares craneales. Esta es una vista por la parte a nivel de un plano medio. Esto corresponde a la fosa nasal. Y estamos viendo entonces que en la parte más alta, en el techo de la fosa nasal, hay una mucosa que se denomina la mucosa olfatoria y hay una serie de dendritas que representan los puntos de conexión de los varios filetes del nervio olfatorio, atravesando la lámina cribosa y conectándose con la fosa craneal anterior. Una vista desde arriba de la órbita. Esto corresponde al globo ocular, parte de los músculos que lo mueven, el recto lateral, el recto medial y desde la parte más posterior del globo ocular, el segundo par craneal o nervio óptico. A nivel de lo que corresponde a la parte previa al hipotálamo, el nervio óptico cruza parte de su fibra con las del lado contrario y forman lo que corresponde al quiasma óptico. Una vista desde arriba de la órbita, en el esquema, nos ilustra cómo el tercer par craneal es capaz de dividirse con varias ramas para darle movimiento a los músculos del ojo, prácticamente a todos, excepto lo que corresponde a el músculo recto lateral y lo que corresponde entonces al oblicuo superior. En una disección real, aquí está la parte anterior del globo ocular, parte de los músculos que van moviendo el globo ocular. Este es el nervio óptico y estas son parte de las ramas del nervio oculomotor. Aquí aparece otro nervio que corresponde al nervio abducens o sexto par craneal, que es el que va a controlar al músculo recto lateral del ojo. Una vista desde la parte postero superior. Aquí está lo que corresponde a la hipófisis, derivaciones de la arteria carótida interna, el segundo par craneal o nervio óptico, el tercer par craneal o denominado nervio oculomotor, el cuarto par craneal, perdón, el sexto par craneal, que es el abducens, el cuarto par craneal mucho más delgado. Después viene lo que corresponde al ganglio trigeminal, con su componente a través del nervio oftálmico, la segunda rama o nervio maxilar, pasando por el foramen rotundo, y finalmente la tercera rama, pasando a través del foramen oval, que se denomina el nervio mandibular. Una vista desde arriba, parte de las ramas del nervio trigémino, este es el nervio
lagrimal para la sensibilidad de todos aquellos elementos que están en la parte superolateral de las órbitas, conjuntiva, la piel del párpado, la piel de la región frontal. Después aparece un nervio que se denomina el nervio frontal, que es una de las divisiones también del nervio oftálmico, que tiene en la parte más anterior de las órbitas una división, una que sigue la línea del nervio frontal y que se denomina el nervio supraorbitario, mientras que la otra se dirige hacia la parte medial de las órbitas y se denomina nervio supratroquear. Inmediatamente al lado del nervio frontal, el nervio correspondiente al cuarto par craneal, que se denomina patético o troquear, que está destinado al control de este músculo, que hace un cambio de dirección y vuelve a la órbita. Este es el músculo oblicuo superior, y aquí tenemos la disección. Este es el nervio frontal, una de las ramas del nervio oftálmico. En su terminación, el nervio supraorbitario, una desviación que se va hacia la parte medial, el nervio supratroquear. Otra de las divisiones del nervio oftálmico se dirige hacia la glándula lagrimal, no tiene que ver funcionalmente con ella, sino que es el componente sensitivo, lo vuelvo a repetir, de la parte superomedial de la órbita. Y finalmente, esta es la presentación del músculo oblicuo superior con el respectivo nervio que le va a dar control motor. En una vista lateral de la órbita, esta es la posición de la glándula lagrimal, este es el globo ocular. Este es el ganglio trigeminal con su división, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Desde el punto de vista de las ramas de división, este es el nervio maxilar, que va dando una serie de ramas. Por ejemplo, estos son los nervios alveolares posteriores superiores. El nervio maxilar sigue su camino dentro de lo que corresponde al hueso maxilar, y su ramo terminal finalmente se abre a nivel del foramen infraorbitario y es el denominado nervio infraorbitario. El nervio maxilar también da una serie de ramas que van hacia la posición del tercio inferior de la cara, tanto para el componente sensitivo como para el componente motor. El tercer par craneal naciendo de la fosa interpeduncular y dirigiéndose entonces a los músculos del globo ocular. Y el cuarto par craneal, el único nervio que nace de la parte posterior del mesencéfalo y cuyo destino entonces es para poder dirigir y controlar al músculo recto lateral. En una disección más específica, esto corresponde a divisiones del nervio maxilar. Antes de entrar a la tuberosidad del maxilar, hay un nervio que se denomina nervio alveolar posterior superior. Aquí lo tenemos presente. Después el nervio maxilar, también dentro del hueso maxilar, tiene una división que se va hacia los dientes de la parte más anterior. Ese es el nervio alveolar anterosuperior. Y se abre finalmente en el foramen infraorbitario como nervio infraorbitario, para darle sensibilidad al párpado inferior, a la aleta nasal y al labio superior. Además, hay una rama que se va hacia la parte superior que se denomina el nervio cigomático temporal. A través de un corte hecho en una vista sagital de la fosa nasal. Esta es la apertura de la fosa nasal, los nares o narinas. Aquí está el labio superior, la posición de la lengua, la posición del paladar. Entonces, dentro de algunos elementos nerviosos que origina el nervio maxilar, hay un par de nervios que están destinados al paladar. Uno que ocupa una posición anterior, se dirige hacia el paladar duro, ese es el nervio palatino mayor, sensitivo, mientras que el otro componente del nervio maxilar se denomina nervio palatino menor, es posterior y está dispuesto para la sensibilidad del paladar blando. A nivel del tabique nasal, también perteneciente a una rama del nervio maxilar, hay un nervio que va recorriendo el tabique, que le da sensibilidad al tabique nasal, y finalmente termina a través de un conducto que tiene el maxilar,
inmediatamente por detrás de los incisivos superiores y que se denomina entonces el conducto incisivo, el nervio que controla la sensibilidad de gran parte del tabique nasal corresponde al nervio nasopalatino. El quinto par craneal trigémino, podemos identificar varios de los elementos, el ganglio semilunar o trigeminal, el nervio oftálmico, el nervio maxilar, el nervio mandibular. Y observamos parte de sus ramas. Apreciamos lo que corresponde a su ramo terminal, el nervio infraorbitario, lo que corresponde a los nervios alveolares superiores, lo que corresponde al nervio bucal, componente sensitivo, dispuesto para la región de las mejillas y la mucosa de las mejillas, el nervio alveolar inferior, para la sensibilidad de cada una de las piezas dentarias de la arcada inferior, y finalmente el nervio lingual, que es el componente sensitivo del quinto par craneal para los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. Sensibilidad de tipo general: frío, calor, dolor, tacto fino, propiocepción consciente de lo que corresponde a los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. En una aproximación de una vista lateral, aquí está la posición del ángulo de la mandíbula, la rama hacia arriba, el cuerpo hacia adelante, y observamos entonces algunas de las ramas del nervio mandibular, el nervio auriculotemporal, que se va hacia la parte del pabellón auricular y la región temporal, componente sensitivo, el nervio que se introduce dentro del conducto de la mandíbula, que es el nervio alveolar inferior, un nervio que se dirige hacia los 2/3 anteriores de la mucosa lingual, es el nervio lingual, y un nervio sensitivo para la piel de la región de las mejillas y también para la mucosa interna, todas ramas del nervio mandibular. El séptimo par craneal o nervio facial, habíamos dicho que tenía una relación con el conducto auditivo interno, sigue un trayecto horizontal, después hace un cambio de dirección, y en ese cambio de dirección se localiza el ganglio geniculado, después hace otro cambio de dirección y sigue el recorrido del canal del nervio facial, o denominado estilomastoideo, este es el proceso mastoide, y va a dar ramas hacia la parte posterior y otras ramas que penetran lo que corresponde a la glándula parótida y comienzan entonces su recorrido dando ramas tanto en la parte facial como en la parte cervical. Sus dos ramas más principales se denominan la temporofacial, mientras que la inferior se denomina cérvico-mandibular. Están descritos aquí con letras A, B, C, D y E, las respectivas ramas que le corresponden a este séptimo par craneal. La letra A nos indica las ramas temporales, todas motoras. La letra B nos indica la posición de la rama cigomática. La letra C corresponde a la rama bucal, una anastomosis entre la rama temporofacial y la cérvico-mandibular. La letra D corresponde a la rama marginal de la mandíbula y finalmente la letra E dispuesta para el músculo platisma, que se localiza a nivel del cuello. Una vista lateralizada de la cara, dispuesto con la letra A, 4A, 4B, 4C, 4D y 4E, las distintas ramas entonces del nervio facial, todos con componentes motores. La rama temporal, la rama que le corresponde a la posición de encuentro del hueso cigomático con cada uno de los músculos que nacen de esa posición, la rama bucal, anastomosis entre la rama temporofacial y la cervicomandibular, lo que corresponde a la rama marginal de la mandíbula y finalmente la rama que está destinada a la posición del cuello para el control del músculo platisma. Una vista posterior de lo que corresponde a la cabeza y el cuello. Esto corresponde a la parte posterior de bulbo, la parte posterior de puente, la parte posterior del mesencéfalo y los elementos correspondientes al diencéfalo.
y la relación que tienen algunos de estos pares craneales visto por la parte posterior. El cuarto par craneal, único nervio que nace de la parte posterior del mesencéfalo, lo que corresponde al séptimo y al octavo par craneal, el nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear, en una relación con el conducto auditivo interno. Después viene el número 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y espinal o accesorio, que salen por el foramen rasgado posterior o yugular. Y finalmente el par craneal número 12, que nace en un conducto que está a los lados del foramen magno del occipital y que se denomina el canal del hipogloso. La relación de una serie de nervios que están dispuestos desde la fosa craneal posterior y que salen al encuentro de cada uno de los elementos motores y sensitivos dispuestos en cuello. Este es el paquete vascular dispuesto en el cuello y siempre acompañando el paquete vascular correspondiente a la arteria, correspondiente a la vena yugular interna, existe la presentación del nervio vago, ocupando una parte posterior. Como esta es una vista posterior, el nervio vago lo podemos observar en su recorrido a nivel del paquete vascular y nervioso del cuello, siempre ocupando la parte posterior. Este es el laboratorio entonces de cada uno de los pares craneales y la asociación que tienen ellos en términos de relaciones, de ramas de distribución, forámenes de base de cráneo y relaciones con elementos topográficos en donde ellos se encuentran localizados.